No, a veces no da la impresión de que les quieren jugar el dedo en la boca a los clubes. Mira, yo creo que ha sido todo parte de una estrategia que ellos han ido llevando a lo largo del tiempo. Si tú recuerdas, en el año 2016, en la temporada de 2016-17, hay una propuesta para cerrar el ascenso y descenso 4 años. Uh-huh. No voy a decir los nombres de quienes la propusieron, pero se hizo esta propuesta. No se logró porque todo el mundo reaccionó. Brincó. Lo que sí se logró es que se cerrara la liga 2 años al menos para que se incrementara a 20 equipos, ¿no? Que hubiera 20 equipos y entonces lo que ocurrió es que se estableció una multa de 120 millones de pesos para el que quedara en último. Para el que quedara en último y en caso de que hubiera un equipo que tuviera que descender y el que iba a ascender no ascendería, se le pagaban los 120 millones de pesos, que fue el caso de Cafetaleros. Si recuerdas, sí, claro. Cafetaleros quiere ascender y no lo dejan porque no tiene infraestructura. No está certificado, pero luego Lobos WAP tenía que haber descendido y paga los 120 millones de pesos y no desciende, permanece en primera división y la Liga MX sigue con 18 equipos. Al siguiente año, en el 18-19, Veracruz tenía que haber descendido. Sí, paga también los 120 millones de pesos por permanecer y San Luis asciende. Sí, fue el último equipo que ascendió. El último equipo con Poncho Sosa. Y llega a 19 equipos la Liga MX. Después, en diciembre de ese año, desafilian al Veracruz. Sí. Y vuelve a permanecer la liga en 18 equipos. Pero digamos, el plan empezó en el 2016. En el 2017-18, 6 equipos fuimos certificados, ¿no? Cafetaleros no estaba certificado. No podía. En el 2018-19 habíamos 9 equipos certificados. San Luis estaba certificado y asciende. Por eso sube, sí. Sube. En el 19-20 iniciamos y Enrique Bonilla nos dice, todos están certificados. Sí. Y vamos a contratar una empresa y esa empresa se va a encargar de revisar realmente, de auditar y ver quiénes son los equipos que realmente van a estar certificados. Entonces, pagamos una cantidad, no recuerdo si fueron 80 y tantos mil pesos, y tienen hasta el mes de marzo para entregar toda la documentación y para que puedan decirnos la empresa qué equipo va a ser certificado. Perfecto. Empezamos a ir a la federación, a tener reuniones con los auditores, con los consultores, era Ernst & Young, y empezamos a entregar documentos y todo. Llega el mes de febrero y sale John de Luisa y dice, ningún equipo está en condiciones de ser certificados. Todavía no terminábamos de entregar documentos, o sea, teníamos hasta el mes de marzo. Todavía no terminábamos y ya había dicho John de Luisa que no íbamos a ser certificados ninguno. Ya habían pagado. Total, se arma el escándalo. Exigimos a Enrique Bonilla que nos recibieran. Nos vamos a una asamblea el 12 de marzo, si mal no recuerdo. 12 de marzo nos juntamos todos y termina ahí diciéndonos Bonilla que efectivamente nadie iba a ser certificado, ¿no? Después de haber pagado, nunca nos dieron los resultados de la certificación. Nunca, ¿no? 5 días después se cancela la liga por la pandemia. Y fue el momento justo. O sea, lo que ya venían trabajando desde el 2016 es el momento justo. Llega ahí a la pandemia y ahí es donde nos dan la puntilla. Ahí es donde se quita el ascenso y descenso, sí, por las 6 temporadas. Llegamos al 2022 y en el 2022, previendo que en el 2025 tenía que regresar el ascenso y descenso, pues plantean de nueva cuenta el tema de la certificación, ¿no? Pero ahora establecen un control económico, establecen que teníamos que entregar un plan de negocios. O sea, los equipos de esta categoría, la federación sabe perfectamente cuánto dinero generamos, cuál es el origen del recurso y en qué no lo gastamos.
¿sí? O sea, los conocen bien, no hay forma de... Cosa que no ocurre arriba. Cosa que no ocurre en la Liga MX. La Liga MX, eso no ocurre. No hay control económico. No saben cómo están las finanzas de los clubes de arriba, ¿no? Pero bueno, se viene eso. Aún así, le entramos a la certificación y logramos ser certificados nosotros el primer año, ¿no? Luego te la quitaron. Al siguiente año, bueno, el primer año no certifican al Atlante porque el estadio no cumplía con... Sí. Otra. El Atlante no puede jugar o no puede ser certificado en ese estadio, pero luego clubes de Liga MX sí pueden jugar en ese estadio. Al siguiente año certifican Atlante y no nos certifican a nosotros. Claro. No nos certifican a nosotros porque teníamos una pérdida contable de 499,000 pesos. No tenía nada absolutamente que ver con que no tuviéramos flujo ni nada. Es un tema estrictamente contable. Pero como el Estado, o sea, en la auditoría que nos hicieron de manera externa, en los estados financieros que entregamos a la federación, sale una pérdida contable de 499 que tenía que ver con que, bueno, o sea, sí teníamos el recurso, pero el siguiente año teníamos que pagar impuestos, ¿no? Y entonces en el cálculo es el 31 de enero, había una pérdida de 499,000 pesos cuando los impuestos se tenían que pagar hasta a mediados de enero, sí, pero en enero tenemos otros ingresos, o sea, no tenía que ver con que no tuviéramos flujo, pues, ¿no? Pero bueno, nos quitan la certificación. El siguiente año la recuperamos y somos Atlante y nosotros los únicos certificados. Para ese año, nosotros realmente creíamos que tanto Mineros como Morelia iban a ser certificados. Mineros construye una infraestructura deportiva muy importante, muy profesional, muy interesante. Y por supuesto, pues tiene un estadio, o sea, cumple con todo. Es una familia de empresarios muy exitosa, en Zacatecas, dueños del viñedo Tierra Adentro, sí, claro, de esta marca de vino muy exitosa, con una familia realmente con muchas condiciones económicas para poder sortear un proyecto así. José Luis Higuera, con Morelia. Y bueno, llegamos a junio, a la asamblea, y no se había reunido el comité de certificación, ¿no? Cuando, en teoría, normalmente con Bonilla sacaban la convocatoria de certificación desde noviembre, pero a partir de que sale Bonilla empiezan a sacarla en marzo, para que el proceso se haga entre marzo y junio ya estén los resultados de quién van a ser certificados, porque esos son los que tienen posibilidades de competir en la temporada para ascender. O sea, es lo lógico. Bueno, el año pasado llegamos a la asamblea y no había resultados de certificación. Hasta septiembre se reúne el comité de certificación porque lo pedimos en la asamblea. De otro modo, ni se hace nada. En septiembre se reúne el comité de certificación y bueno, ahí es donde salimos certificados nosotros. En la fecha 3, ya una vez iniciada la temporada, se le va la luz a José Luis Higuera en el estadio y no lo certifican por eso, ¿no? Que fue un partido contra Tapatío, se jugó un día después, una cosa así. Exactamente, ¿no? Ese fue. Si hubieran, la revisión ya se había hecho, o sea, si antes de iniciado el torneo, dan los resultados como debe de ser, José Luis Higuera hubiera sido, o sea, el Morelia hubiera sido certificado. Y la verdad nunca entendimos por qué no certificaron realmente a Mineros, ¿no? Pero bueno, claro que hubo gente muy molesta, pues porque es un gran esfuerzo, estás invirtiendo en infraestructura, estás mejorando todo lo que te piden y aun cuando tú estás ya puesto y dices, ya cumplí, ya estoy listo, pues te buscan algo y terminas no siendo certificado. O sea, el criterio realmente que utilizan pues es muy binario, ¿no? O cumples o no cumples. O sea, no hay un criterio, no hay sensibilidad, no hay transparencia, porque además de repente ni siquiera sabemos bien por qué sí, por qué no. Y bueno, esas cosas son las que nos han llevado a tener, por supuesto, dudas. Y bueno, para este año, otra vez, o sea, damos la rueda de prensa en junio nosotros, en la primera semana de junio más o menos,
y todavía ni siquiera habían salido una convocatoria para certificación. La convocatoria para certificación salió hasta junio, cuando debe salir en marzo. Cuando en junio ya deben de estar los resultados para Ya ver. tienes que definir y sobre quién sí, todo quién no. en un año donde ya se tiene que abrir el ascenso y descenso, ¿no? Entonces es increíble realmente lo que nos está pasando. Pareciera que muchas cosas se hacen con toda la intención de que no cumplas, ¿sí? De que no se cumpla el tema para poder ascender, ¿no? Y claro que eso genera realmente, te digo, mucha incertidumbre entre todos, ¿no?